formal, les quería hacer un comentario sobre el ejercicio a entregar para el lunes que viene, ¿sí? Es un ejercicio donde ustedes lo que tienen es un capacitor. Disculpen, tengo un problemita con el lapicito, ya va. Es un capacitor bien, lo que tienen es un capacitor cilíndrico, ¿sí? Y bueno, van a tener dos regiones distintas. Acá van a tener un dieléctrico con un epsilon 1 y acá van a tener un dieléctrico con epsilon 2, ¿sí? Esto es un capacitor, o sea que esto va a estar cargado con Q, con menos Q y esto con Q. Pero el punto no es, bueno, y tendrán que calcular los campos de E y P en todo el espacio de manera similar a lo que hicimos con el plano, con el capacitor plano, ¿sí? La clase pasada tuvimos un capacitor plano y una placa dieléctrica en el medio, ¿sí? La manera de calcular los campos es muy similar en este problema y este problema, ¿sí? Pero el comentario que les quería hacer es porque el enunciado del problema dice algo que confunde mucho, que dice algo así como, ¿cuál será la tensión disruptiva? ¿Sí? Eso es lo que les pregunta el problema, tensión disruptiva. Y lo que dice además, el dato que les dan es los valores máximos que puede tomar el campo en la región 1 y en la región 2, donde región 1 y región 2 son región con el dieléctrico que tiene constante dieléctrica epsilon 1 y dieléctrico que tiene constante dieléctrica epsilon 2, ¿sí? El problema les da los datos de cuáles son los valores máximos de los campos en cada una de las regiones. Cuando dice valor máximo, quiere decir que si el campo de estas placas, ¿sí? Si el campo total, perdón, si el campo eléctrico total de esta configuración es mayor o que epsilon 1 o que epsilon máximo 2, entonces el dieléctrico se rompe, ¿sí? Porque no soporta más que ese campo, ¿sí? Entonces, lo que en realidad el dieléctrico no soporta es, esto depende de, o sea, este campo va a depender fuertemente de la carga sobre los capacitores, ¿sí? El campo total va a ser una función de la carga sobre los capacitores, ¿sí? Y entonces, estos valores que son datos, que son como estos son las cotas, o sea, lo máximo que puede valer el campo eléctrico en la región 2 y lo máximo que puede valer el campo eléctrico en la región 1. Entonces, la idea es que ustedes transformen esta cota sobre el campo en una cota sobre la carga, ¿sí? Y una vez que lo transformaron en un límite sobre la carga, ¿sí? Ahí sí van a calcular, ya calcularon el campo eléctrico, la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, cuando ustedes calculen el campo en todo el espacio y tengan en cuenta estos valores del campo, finalmente les va a quedar que la carga tiene que ser menor o igual que algo por el campo E máximo 1, y también, y otra condición que va a tener que ver con el campo en la región 2, con lo cual la carga va a tener que ser menor o igual a algo por el valor por E máximo 2, ¿sí? Entonces luego, ustedes van a tener que calcular la diferencia de potencial, cuando se habla de la tensión disruptiva, es el valor de la diferencia del potencial para los cuales la carga está cumpliendo con las condiciones que hace que el campo no pase estos valores, ¿sí? Pero el tema es transformar este límite sobre el campo en un límite sobre la carga y luego calcular el potencial para esos valores de la carga que cumplan con estas ecuaciones. Capaz lo estoy contando de una manera muy general, porque quiero que ustedes hagan el ejercicio, pero bueno, cuando se sienten a hacerlo y se pregunten por la tensión disruptiva, ahí tienen la respuesta, y bueno, si quieren,
háganlo para el jueves y podemos irlo charlando. ¿Alguna duda con esto? Bueno, bien. Entonces vamos a pasar a la clase de hoy. Bien. Bien, si luego, o sea, con esto en mente, en todo caso, vean el video, ¿sí? Y traten de hacer el ejercicio 19, y si no, y traten de hacer, o sea, de acá al jueves traten de hacerlo. Y si otra vez no lo entendieron, nada. Lo volvemos a charlar el jueves, en la primera parte de la clase del jueves. Bien, entonces vamos a ir a la clase de hoy. Un segundito. No, la entrega es el lunes, ¿sí? Lo estoy diciendo el jueves para que tengan tiempo para llegar bien al lunes con la entrega. Sí, 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 la entrega es el lunes a las 12 de la noche. O sea, pueden hacer, lo pensé para que tengan todo el fin de semana largo para hacerlo, ¿sí? O sea, consulten el jueves dudas y luego, ¿ah? Bien, ahí les estoy compartiendo, espérenme un momentito que se me genera el compartir está fácil, hoy se me hizo un poquito más complicado, pero ya en un segundito estamos con la clase. Bien, hoy la clase práctica va a ser un poco teórica, ¿sí? La parte más importante de la clase, vamos a hablar del principio de los trabajos virtuales, que es una noción teórica, y hay 2 ejercicios en la guía que tienen que ver con esto. Pero antes de ir al nudo de la cuestión, que es el principio de los trabajos virtuales, quiero hacer un par de comentarios generales sobre varias cosas que anduvieron dando vueltas por ahí. Bueno, uno de ellos es el comentario del rotor de D. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les puse las ecuaciones para D y para E? Vimos todo esto como algo nuevo, y surgió una duda de un compañero que lo que yo les decía, que las fuentes del rotor D eran, perdón, que el del rotor de D eran el rotor de P en volumen y P escalar N en superficie, ¿sí? Y entonces en ese momento yo dije eso, yo pensé que la teórica lo habían mostrado, ¿por qué? Y ustedes me preguntaron por qué, y en ese momento no les supimos contestar. Entonces estuve pensando un poquito, y lo que encontré para poder justificar esto, no encontré la demostración completa porque tiene más que ver con una clase de matemática, y esto es física. Hay un teorema del rotor, que no es el teorema de Stokes, ¿sí? Que dice que la integral en volumen de un rotor es igual a la integral en la superficie del rotor de un cierto vector A, es la integral en superficie de A, producto vectorial, la normal a la superficie diferencial S. ¿Sí? Entonces, de esta manera, es una manera de ver por qué el rotor en un volumen, ¿sí?, es igual a el vector, producto vectorial la normal, en la superficie. La demostración de esto la traté de buscar, pero no, bueno, no tengo obviamente no tengo acceso a los libros que tendría usualmente, así que no pude encontrar una demostración de esto. Si alguno la tiene, porque la tiene Análisis 2, si me la quiere mostrar, me la quiere mandar, y la puedo mirar y contárselas con detalle para la clase que viene, encantada. Si no, van a tener que aceptar que, nada, este es se llama el teorema del rotor en volumen, ¿sí? Y eso de alguna manera explicaría, ¿sí?, por qué P vector N fuente de rotor de D en superficie, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Segunda aclaración. Comentario, hoy ahí va a ser más larga las aclaraciones que la clase en sí. Comentario sobre el problema 21. ¿Sí? En el problema 21 ustedes tienen un electrete. ¿Qué es un electrete? Es un material que tiene polarización permanente. Nosotros hasta ahora, la clase pasada, lo que vimos fueron dieléctricos, es decir, materiales que ante la presencia de un campo externo se polarizan, ¿sí?
Un electrete es exactamente lo opuesto, es un material que siempre tiene polarización, independientemente si hay campo externo o no, ¿sí? O sea, en el problema 21 lo que tienen es un electrete polarizado uniformemente, ¿sí? No hay cargas libres en este problema, ¿sí? Solo tenemos cargas de polarización, ¿sí? Tenemos una esfera con una polarización P igual P0 en Z versor. Entonces, este es un caso donde justamente la normal a la superficie de la esfera, ¿están de acuerdo que es R versor siempre, la normal a la superficie de una esfera? Sí, perfecto. Bien, entonces, si yo hago, recuerdan, recordemos un poquito, yo tenía que las ecuaciones para D, ¿sí? Les recuerdo, eran divergencia de D igual a ρ libre y rotor de D igual a rotor de P. Y se acuerdan que en la clase pasada el método que usamos fue, el problema era tal que como rotor de D era 0, es el caso de la clase pasada, en el caso de la clase pasada el rotor de D era 0, y entonces nosotros podíamos usar el teorema de Gauss para D, para averiguar el campo D, y luego averiguamos el campo eléctrico y la polarización, ¿sí? Pero todo eso lo podíamos hacer porque el rotor de P era 0 y porque P, vector n, en la superficie de ese problema era 0, ¿sí? Eso es lo que hicimos la clase pasada. Ahora, en este caso, estamos ante algo totalmente diferente, ¿sí? Porque si bien acá rotor de P es 0, P vector n no va a ser 0, ¿sí? P es P0 en Z versor y n es R versor, ¿sí? Y esto es distinto de 0. Entonces rotor de D no es igual a 0, y esto es justamente uno de los ejemplos clásicos en los cuales yo no puedo usar el teorema de Gauss para D para averiguar el campo D, ¿sí? Como acá no tengo cargas libres, solo tengo cargas de polarización, lo que sí puedo calcular es el campo eléctrico, ¿sí? O sea, recuerden que el campo eléctrico siempre cumple que el rotor de 0 y que la divergencia de D es igual a ρ libre. Entonces, ¿qué carga? ¿Cuál es la carga total acá? ¿Sí? La carga total es la carga libre, que no la conozco, perdón, y divergencia de E es igual a ρ total sobre epsilon 0. ¿Sí? Perdón, las ecuaciones para E, ¿sí? Siempre son rotor de E igual a 0, divergencia de E igual a ρ total sobre epsilon 0. Y ρ total es ρ libre más ρ de polarización. En este problema no tengo ρ libre, ¿sí? Solo tengo un electrete, es un material con polarización permanente, ¿sí? Entonces lo único que tengo es ρ de polarización, y lo que tengo en realidad es una sigma de polarización. Que la puedo calcular como P escalar n, ¿sí? Y entonces la guía nos sugiere calcularlo de una manera, ¿sí? Que eso, bueno, háganlo como dice la guía, pero a lo que yo voy es más conceptual, es lo que yo ahora tengo es, lo que tengo que calcular es el campo eléctrico de una carga de polarización en superficie. Ese es mi problema, ¿sí? Y no sé cómo calcular el campo D acá, porque está bien, las ecuaciones, a ver, voy a retomar porque me parece que tal vez es un poco confuso esto. Empiezo como de nuevo. Las ecuaciones para D, ¿sí? Son rotor de D igual a rotor de P y divergencia de D igual a ρ libre, ¿sí? En este caso, la divergencia de D es igual a 0, ¿sí? Porque no tengo cargas libres, pero el rotor de P es distinto de 0, ¿sí? Y por otro lado, el campo eléctrico cumple con que el rotor de E es igual a 0 y divergencia de E es igual a ρ total, que en este caso va a ser ρ de polarización, o bien sigma de polarización, ¿sí? Tengo fuentes para la divergencia de E en superficie, que va a ser la sigma de polarización, que es P en Z versor, producto escalar R, ¿sí? Que es la normal.
Entonces lo que yo tengo que hacer, digo, el punto importante acá es que yo puedo, me es más fácil en este problema calcular directamente el campo eléctrico, ¿sí? Porque el campo D solo conozco su rotor, y tal vez no tengo más simetrías, entonces calcular el campo a partir del rotor no me va a ser tan fácil, ¿sí? Y puedo calcular pero el campo eléctrico de una superficie, de una distribución de carga dipolar, sí lo sé calcular, ¿sí? Hay distintas maneras de calcularlo, ¿sí? Y entonces la guía en particular nos sugiere unas, ¿sí? Pero a lo que iba es que siempre cuando uno agarra un problema de dieléctricos, tiene que plantear las ecuaciones para D, las ecuaciones para E, y tomar una decisión acerca de cómo voy a resolver este problema. ¿Lo resuelvo primero resolviéndolo para D o para E? ¿Sí? Y eso es como un gran desafío. Entonces, en los problemas donde el rotor de P sea 0, sí voy a poder usar la ley de Gauss para D y calcularlo de esa manera. En los problemas donde el rotor de D no sea 0, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es calcular el campo eléctrico de con la carga total que yo tenga, ¿sí? No va a pasar en general que ustedes no, o sea, si el rotor de P es distinto de 0, no va a pasar que ustedes no conozcan las cargas de polarización, porque si no es medio imposible, ¿sí? En ese caso seguramente van a conocer tanto las cargas libres como las cargas de polarización, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto que es muy importante? Bien. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿sí? Si ahora no están entendiendo esto que estoy diciendo es porque todavía no se pusieron a hacer problemas de dieléctricos, pero consulten el PDF, piénsenlo, porque es algo muy importante, va a ser muy importante ahora, y va a ser muy importante entender esto para la guía 4, ¿sí? Para la segunda parte de la materia. Así que denle bolilla a esto. Y por supuesto el ejercicio 21 es un ejercicio muy importante para hacer, ¿sí? De los obligatorios súper importantes. Bien. Otra nota al pie, otro comentario, ¿sí? Vi que en la teórica les habían escrito el campo de un dipolo, pero el campo de un dipolo en el origen, ¿sí? El campo eléctrico de un dipolo que no está en el origen tiene esta expresión, ¿sí? Si ustedes se fijan, si ponen R dipolo igual 0, recuperan la expresión que vieron en la teórica, ¿sí? Y recordarles las expresiones para la fuerza sobre un dipolo en un campo externo y el torque, ¿sí? Sobre un dipolo en un campo externo. Y voy a agregar, mañana, voy a agregar un último ejercicio a la guía donde van a tener que usar todo esto, ¿sí? Así que estén atentos. ¿Sí? Fíjense que acá esto es P escalar, R menos R dipolo, ¿sí? Esto es un número escalar, y la dirección del campo en esta parte está dado por esto, ¿sí? Y mientras que en este término el dipolo les da la dirección del campo. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Entonces, bueno, vamos a pasar, sí, a la parte del principio de los trabajos virtuales. Para eso vamos a empezar recordando que para un sistema de dos conductores que están conectados a baterías B1 y B2, las cargas sobre los mismos se pueden expresar en función de sus coeficientes de capacidad e inducción de esta manera, ¿no? Q1 es C11 por B1 más C12 por B2, donde C11 es coeficiente de inducción y C11 es coeficiente de capacidad y C12 es coeficiente de inducción. Y Q2 lo escribimos como C21 por B1 más C22 por B2. ¿Sí? Entonces ya lo sabíamos escribir de esta manera. Ahora vamos a generalizar esta expresión
y considerar un conjunto de n conductores cargadas con cargas Q sub i, y que están a potenciales B sub i, ¿sí? Y entonces podemos generalizar la relación anterior entre cargas y potenciales escribiendo esto de esta manera, ¿sí? Q sub i igual a la suma sobre J, sobre los n conductores, de C y J por B sub J, ¿sí? Si n es igual a 2, ¿sí? Van a ver que esta expresión se reduce a estas dos de acá arriba, ¿sí? Y C y I siempre llamamos a los coeficientes de capacidad, y C y J a los coeficientes de inducción. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren que si no entienden esta expresión, después se van a perder mal en el resto de la clase. Así que, si hay alguna duda con esto, este es el momento de plantearla. Bien. Entonces, la energía electrostática de un conjunto de conductores se puede expresar de esta manera, ¿sí? Esto lo habíamos visto ya. Habíamos visto distintas maneras de expresar la energía electrostática, y una de ellas era decir que era de cada conductor era un medio de Q por B, ¿sí? Y si sumo en n conductores, voy a tener un medio de la suma, desde igual 1 hasta n, de Q sub i por B sub i. Ahora, puedo escribir nuevamente Q sub i, ¿sí? Puedo escribir Q sub i como la sumatoria desde J igual 1 hasta n de C sub ij por B sub j. ¿Están de acuerdo con esto? Que esto es lo mismo que es la fórmula de la expresión anterior, ¿sí? La que les dije recién que era importante. Entonces, si yo reemplazo Q sub i por esta expresión, lo que obtengo es esta expresión de más abajo. ¿Están de acuerdo? Ok. Bien, ahora viene algo muy importante, que por el teorema de Earnshaw, los conductores cargados no pueden estar en equilibrio estable si están sometidos únicamente a fuerzas eléctricas. Esto quiere decir, un sistema de conductores cargados que esté en equilibrio estable, sobre ese sistema actúan fuerzas mecánicas que contrarrestan las fuerzas eléctricas, ¿sí? O sea, si yo tengo un sistema de conductores cargados en equilibrio estable, sobre ese sistema actúan fuerzas eléctricas y fuerzas mecánicas, ¿sí? Fuerzas eléctricas solamente no me llevan a un equilibrio estable, ¿ok? Entonces, supongamos ahora que tengo un sistema de conductores cargados en equilibrio estable, y por lo tanto tengo fuerzas mecánicas actuando sobre ellos, ¿sí? Supongamos ahora que lo que yo hago en este sistema es retirar durante un intervalo infinitesimal la ligadura mecánica que mantiene sujeto a uno de estos conductores. Entonces, si yo hago eso, ese conductor va a experimentar un desplazamiento infinitesimal debido a que la fuerza eléctrica ya no está balanceada por una fuerza mecánica, ¿sí? Entonces va a tener esta fuerza eléctrica, le va a ejercer una fuerza y va a sentir va a haber un desplazamiento infinitesimal debido a esta fuerza. Y al mismo tiempo, lo que va a pasar es que la energía electrostática almacenada en el conjunto de conductores va a experimentar una variación infinitesimal, ¿sí? Y entonces lo que yo quiero es obtener una relación entre el trabajo mecánico
que realiza esa fuerza eléctrica, una vez que yo saqué la ligadura mecánica, ¿sí? La fuerza eléctrica hace un trabajo mecánico, y la variación de la energía electrostática, ¿sí? Y voy a obtener una expresión para la fuerza eléctrica sobre el conductor en términos de la energía electrostática. Y voy a distinguir dos casos. Esto es muy importante. El caso donde las cargas de los conductores se mantienen constantes y el caso donde los conductores están conectados a baterías y los potenciales son constantes. ¿Sí? Los dos casos que veníamos trabajando. Bien, capaz que esto es un poquito confuso, ahora lo vamos a hacer en un ejemplo concreto y espero que sea más claro. ¿Hasta acá hay alguna duda que quieran consultar? Bien. Entonces, lo que hicimos, tenemos un sistema de N conductores, ¿sí? A un conductor le sacamos la ligadura mecánica, de manera que está sometido a una fuerza eléctrica, ¿sí? Que no está compensada, y experimenta un desplazamiento virtual diferencial R. ¿Por qué virtual? Porque lo que estamos haciendo es virtual, o sea, no es algo que realmente ocurre, ¿sí? Estamos diciendo, bueno, si yo saco esa ligadura, ¿qué va a pasar? Va a haber un desplazamiento virtual debido a la acción de esta fuerza. Y el trabajo que va a realizar la fuerza eléctrica, ¿sí? Lo puedo escribir de esta manera. Y estoy haciendo siempre esto a carga constante, ¿sí? El conductor, ningún conductor está conectado a ninguna batería. Entonces, ese trabajo, ¿sí? Como los conductores están aislados, ¿sí? Este trabajo se hizo exclusivamente a expensas de la disminución de energía electrostática, ¿sí? Porque no hay ninguna otra fuente de energía en este problema. Como los conductores están aislados, están cargados, la carga es constante, ¿sí? Yo saqué la ligadura sobre uno de los conductores, el conductor experimenta esta fuerza eléctrica, y ese trabajo hecho por la fuerza eléctrica, como no tengo otra fuente, o sea, ¿qué energía voy a tomar para que esa fuerza haga trabajo? La energía electrostática del sistema, ¿sí? No tengo otra fuente de energía. Entonces, por conservación de energía, el trabajo realizado por esta fuerza eléctrica es igual a menos la variación de energía electrostática. Y de esta manera yo puedo escribir a la fuerza como el gradiente, ¿sí? De la energía, o mejor, a carga constante, ¿sí? Lo cual, escrito componente a componente, me da esta expresión, ¿sí? Menos la derivada de la energía respecto de X, a Q sub I constante en X versor, menos la derivada de la energía respecto de Y, a Q sub I constante en Y versor, menos la derivada de la energía respecto de Z, a Q sub I constante en Z versor. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo donde va a haber más fuentes de energía y lo van a poder distinguir de este caso. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces ahora vamos a ir a un caso un poco más complicado, donde los conductores están a potencial constante. Quiere decir que los conductores ahora están todos conectados a baterías que los mantienen a potencial constante. Y otra vez sacamos una de las ligaduras mecánicas y el conductor está sometido a una cierta fuerza eléctrica, ¿sí? Y experimenta otra vez un desplazamiento virtual. Y el trabajo mecánico lo puedo expresar nuevamente de esta manera, ¿sí? Ahora, la diferencia es que la variación de trabajo mecánico no necesariamente es igual a menos la diferencia de energía electrostática, porque acá tengo una fuente de energía que son las baterías, ¿sí? Entonces, las baterías van a estar entregando energía, ¿sí? Entonces, supongamos, si la carga del conductor I va a pasar, o sea,
experimentar este trabajo, ¿sí? Como el potencial se tiene que mantener constante, las baterías tienen que entregar carga o sacar carga, ¿sí? Entonces la batería va a tener que trasladar un diferencial Q sub I carga, ¿sí? Desde potencial 0 a potencial V sub I, ¿sí? Porque la carga del conductor, ¿sí? Va a pasar de Q sub I a Q sub I más delta Q sub I, ¿sí? Y entonces el trabajo de cada una de las baterías, ¿sí? El trabajo de la batería iésima la puedo escribir como dQ sub I por delta V, donde delta V es el potencial V sub I menos 0. ¿Se entiende hasta acá? A ver, vuelvo a explicar, ¿sí? Ahora estamos en la misma una situación diferente de la anterior, ¿sí? Porque el potencial, o sea, hay un trabajo de la fuerza eléctrica, hay un trabajo mecánico que está haciendo la fuerza eléctrica, pero este trabajo lo hace a potencial constante. Entonces, esta variación, este infinitesimal diferencial trabajo, ya no está hecho a expensas únicamente de la energía electrostática del sistema, ¿sí? Sino hay otra variación de energía en el sistema, que es la variación, la energía que está entregando cada una de las baterías para que, como necesita, como para mantener ese potencial constante, las cargas Q sub I van a pasar a valer Q sub I más delta Q sub I, donde esto puede ser negativo o positivo, ¿sí? Entonces, para que la carga en ese conductor pase de Q sub I a Q sub I más delta Q sub I, el conductor tiene que hacer un trabajo, y es el trabajo de trasladar esta carga de Q sub I desde potencial 0 a potencial V sub I, ¿sí? Entonces, cada una de las baterías va a hacer ese trabajo, ¿sí? Que lo podemos, como el trabajo, siempre lo escribimos como diferencial Q por delta V, ¿sí? Diferencial trabajo, disculpa, lo escribimos como diferencial Q por delta V, ¿sí? Finalmente, el diferencial trabajo de cada batería lo puedo escribir como VI diferencial Q sub I, ¿sí? Y entonces, el trabajo realizado por las N baterías es la suma de I igual 1 hasta N de este diferencial que definí antes, o sea que lo puedo escribir como la suma desde I igual 1 hasta N de V sub I de Q sub I. Y por otro lado, puedo calcular cuál es la variación de la energía electrostática en el sistema, ¿sí? Porque va a haber una variación de la energía electrostática. Lo que pasa es que ahora no va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica, ¿sí? La energía electrostática la puedo escribir de esta manera. El diferencial, ¿sí? La variación de energía electrostática, la puedo escribir como la derivada de la energía electrostática respecto de Q sub I a V sub I igual constante, ¿sí? Diferencial Q sub I. Y ahora voy a hacer un truquito, que es escribir a la energía electrostática como la escribimos al principio, como un medio de, en realidad yo acá podría poner I igual 1, Q sub I, V sub I, pero pongo J para no confundirme, ¿sí? Es lo mismo, mientras sume sobre índices, como lo llame, es lo mismo. Entonces es la derivada respecto de Q sub I de un medio de la sumatoria, desde J igual 1 hasta N, de Q sub J por V sub J. Esta derivada la tengo que hacer tomando el potencial constante, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, cuando yo derive esto respecto de la carga I, ¿sí? ¿Cuál va a ser la derivada de esta cantidad respecto de la carga I si el potencial es una constante, ¿sí? Y la derivada, la variable es Q sub I. Entonces, ¿cuánto me va a dar esa derivada?
voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Supónganse que yo tengo 2 conductores nada más. Entonces, la energía electrostática, si fueran 2 conductores nada más, la energía electrostática la puedo escribir de acuerdo a esta expresión como 1/2 de Q1 por V1 más 1/2 de Q2 por V2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Y ahora quiero hacer, ¿cómo? Exacto, te da V sub I, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer ahora la derivada de U sub V de la de energía electrostática respecto de Q1, ¿esto cuánto me va a dar? 1/2 de V1. Y la derivada de la energía electrostática respecto de Q2 me da 1/2 de V2. ¿Sí? Y si tengo más conductores, me va a dar, así, la derivada de U sub V respecto de Q sub I, me va a dar 1/2 de V sub I. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Te da 1/2 de V sub I, no V sub I. ¿Se entiende? ¿Sí? Que esto da 1/2 de V sub I. Bien, bueno, asumo que lo entendieron. Entonces, lo que obtengo es que la derivada, el diferencial en energía electrostática me va a dar 1/2 de V sub I diferencial Q sub I. ¿Sí? Es esta expresión que tengo acá. Diferencial energía electrostática finalmente me dio 1/2 de V sub I diferencial Q sub I. Y ahora me acuerdo de lo que obtuve antes para el diferencial de la energía entregada por las baterías, que era la sumatoria de I igual 1 hasta N de V sub I de Q sub I. ¿Sí? O sea que la energía electrostática es la mitad de la energía entregada por las baterías. ¿Sí? Entonces, la variación de energía electrostática, ¿sí?, fue 1/2 de la energía consumida por las baterías. Y el otro medio, ¿sí?, va a tener que ver justamente con el trabajo mecánico. Entonces yo puedo escribir, como consecuencia, la energía siempre se tiene que conservar, ¿sí? Entonces, el diferencial, la variación, la energía entregada por las baterías va a ser igual a el infinitesimal de variación de energía, de energía electrostática más el diferencial del trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Entonces, reemplazando, recordando que el diferencial de energía electrostática es un medio del diferencial del trabajo entregado por la batería, puedo reescribir esta ecuación de acá, ¿sí?, como, en vez de escribir diferencial trabajo de las baterías, pongo 2 veces diferencial de energía electrostática. Esto es igual a diferencial de la energía electrostática más diferencial trabajo. Y finalmente obtengo que entonces que la variación infinitesimal de energía electrostática es igual a... Disculpen, una alarma que no tenía que sonar. Entonces, lo que obtengo es que la variación de energía electrostática es igual, la variación infinitesimal de energía electrostática es igual a la variación infinitesimal de
el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, y si reemplazo ahora diferencial trabajo realizado por la fuerza eléctrica por su expresión, puedo encontrar una expresión para la fuerza eléctrica, y fíjense que lo que obtengo es que la fuerza eléctrica es el gradiente de la energía a potencial constante, ¿sí? Y habíamos obtenido, cuando hicimos la fuerza eléctrica en el caso de las cargas constantes, que la fuerza eléctrica es igual a menos el gradiente de la energía a cargas constantes, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Sí? Me sirve para encontrar expresiones para la fuerza eléctrica en un sistema de conductores, ¿sí? Y yo esa fuerza eléctrica, a ver, la fuerza que hay, esto es muy importante, yo tengo un sistema de conductores, por ejemplo, el sistema que vimos la clase pasada, ¿sí? Dos planos infinitos con un dieléctrico en el medio, por ejemplo, o puede ser sin el dieléctrico, ¿sí? Un capacitor, ¿sí? El capacitor puede, la fuerza sobre las placas, ¿sí? La fuerza sobre estas placas no va a depender, no puede nunca depender de que si el capacitor está a carga constante o a potencial constante, ¿sí? No puede depender de eso. Ahora, yo cuando lo vaya a calcular, voy a tener que asumir o que la carga es constante o que el potencial es constante, ¿sí? Y entonces, cuando calcule la fuerza, ¿sí? Voy a tener que calcularlo diferente según si la carga es constante o si el potencial es constante. ¿Se entiende esto? Pero la fuerza sobre el conductor, sobre el sistema de conductores, no va a depender, ¿sí? Si yo estoy a carga constante o a potencial constante. Ahora vamos a ver un ejemplo que creo que va a clarificar un poco las cosas. Pero antes, cuéntenme sus dudas. Bueno, aparentemente no tienen dudas. Bien, bueno, vamos a ver un ejemplo, a ver si se pone más claro con este ejemplo. Bien, entonces el ejemplo es el problema 15, ¿sí? Donde lo que se pide es, usando el principio de los trabajos virtuales, obtener las fuerzas entre las placas del capacitor aislado o conectado a la batería, ¿sí? Entonces, la fuerza entre las capas de un capacitor no va a variar según el capacitor esté aislado o conectado a la batería, ¿sí? Pero la manera de calcularlo va a ser distinto si el capacitor está aislado o conectado a la batería, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el capacitor aislado, ¿sí? Lo que tengo es, acá dice capacitor de una manera muy general, pero lo que estamos refiriendo es un capacitor plano, ¿sí? O sea, dos placas paralelas, ¿sí? Separadas a una distancia d, y que vamos a suponer que están carga constante, ¿sí? No están conectadas a ninguna batería, este capacitor está aislado y está cargada con una cierta carga Q. Bien, el campo eléctrico, ¿sí? Del capacitor, ya lo vimos en varias clases anteriores, va a ser menos sigma sobre epsilon 0, el Z versor, entre las placas del capacitor, y va a ser 0, ¿sí? Fuera de las capas del capacitor. Y la diferencia de potencial entre las capas del capacitor lo calculo como menos la integral entre 0 y d del campo eléctrico, ¿sí? Y eso me da sigma por d sobre epsilon 0. Y la capacidad, que era Q sobre delta B, es simplemente Q dividido delta B, y me recuerdo que sigma por A es igual a Q, o sea, Q lo escribo ahora como sigma por A, sigma se me va, y me queda finalmente la expresión para la capacidad, que ya habíamos calculado, pero aquí se vuelve a calcular por si no nos acordábamos,
¿sí? Todo esto ya lo sabíamos. Y ahora podemos calcular la energía electrostática, ¿sí? O sea, vamos a calcular la energía electrostática para calcular la fuerza sobre las placas del capacitor a partir de la energía electrostática, ¿sí? Esta es la parte nueva. Entonces, la energía electrostática de un capacitor yo la puedo escribir como 1/2 de Q cuadrado sobre C, ¿sí? Y uso esta expresión para la energía y no otra, ¿sí? Porque hay otra que, por ejemplo, la energía electrostática también la puedo escribir como C por delta V al cuadrado, ¿sí? Esto también es 1/2 de C por delta V al cuadrado. Pero en este caso, como la carga es constante, no me conviene escribirla con esta expresión, sino con esta, ¿sí? Uso la expresión que mejor me convenga a la situación con la cual estoy trabajando. Entonces esto lo escribo como 1/2 de Q cuadrado dividido por D, dividido A por epsilon 0. Y si quiero calcular ahora la fuerza sobre el capacitor, usando el principio de los trabajos virtuales, ¿sí? Me acuerdo que como el capacitor está aislado, ¿sí? La expresión de la fuerza que me conviene usar es menos la derivada de la energía electrostática respecto de, o sea, menos el gradiente la expresión que me conviene usar es que la fuerza eléctrica es menos el gradiente de la energía electrostática manteniendo la carga constante, ¿sí? Y acá ustedes se van a preguntar, ¿por qué está derivando respecto de D y no está derivando respecto de, si este lo llamamos Z, ¿sí? Con respecto a Z, ¿sí? ¿Se están preguntando eso o no? Sí, genial. Bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este desplazamiento no es un desplazamiento real, sino es un desplazamiento virtual, ¿sí? Cuando uno piensa en este desplazamiento que yo les dije, lo que está pensando es en modificar, ¿sí? El sistema que uno tiene, ¿sí? Yo tengo este sistema de mis dos capacitores que están separados una distancia d, ¿sí? Yo sé que si esos capacitores están cargados, por el teorema de Earnshaw, ¿sí? No solo tengo fuerzas eléctricas, sino también tengo fuerzas mecánicas que hacen que este sistema sea estable, ¿sí? Si yo saco las ligaduras mecánicas, lo que va a pasar es que lo que va a variar es esta distancia, ¿sí? Si yo saco las fuerzas mecánicas que hacen que este sistema esté en equilibrio, ¿sí? Lo que va a pasar es que las placas se van a juntar o a alejar, ¿sí? Porque va a estar cambiando, cuando yo digo que estoy haciendo un desplazamiento virtual, lo que estoy cambiando infinitesimalmente es mi problema, ¿sí? ¿Y cuál es la dimensión de longitud relevante en este problema? Y la distancia entre las capas del capacitor, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y es por eso, ¿sí?, que el desplazamiento virtual que estoy haciendo es cambiar esta cantidad de, y por eso estoy derivando la energía electrostática respecto de D. ¿Sí? ¿Queda claro por qué derivo respecto de D y no con respecto a Z? Bien, bien, buenísimo. Bien, entonces bien, bueno, la derivada con respecto a D es bastante trivial, ¿sí? Entonces finalmente la expresión que me queda para la fuerza, ¿sí?, que la calculé para el caso del capacitor cargado con Q constante, es menos 1/2 de Q cuadrado sobre A por epsilon 0, ¿sí? Entonces, esta es la expresión para la fuerza eléctrica, para la fuerza entre las capas del capacitor, ¿sí? Vamos a ver
y yo la calculé para el caso del capacitor aislado, ¿sí? Ahora vamos a hacer todo el cálculo para el caso del capacitor conectado a una batería, ¿sí? Y vamos a obtener una expresión que en principio es diferente, pero vamos a ver que, porque la cuenta va a ser distinta, ¿sí? Yo cuando vaya la fuerza, ahora como voy a estar a potencial constante, la voy a calcular como más el gradiente de la energía electrostática, pero a potencial constante, ¿sí? O sea que voy a calcular la fuerza de otra manera, pero la fuerza sobre las capas de porque mi problema, en definitiva, es mi capacitor cargado con menos Q y Q a una distancia D. Ese es mi problema. No varía, ¿sí? Entonces, la fuerza entre las capas del capacitor tiene que ser la misma. Bien. Entonces, estamos con el caso del capacitor conectado a una batería. La expresión para el campo eléctrico, la capacidad y la diferencia de tensión son todas iguales, no cambia. La diferencia es que ahora, en vez de ser Q constante, es delta V igual constante, ¿sí? Entonces, en ese caso, la energía la escribo de esta manera, ¿sí? Y esto es un medio de A por epsilon 0 sobre D por delta V cuadrado, ¿sí? Ahora, este delta V va a ser constante, ¿sí? La derivada la voy a volver a hacer de la misma manera que la hice antes, ¿sí? Cuando quiero calcular la fuerza, ¿sí? Ahora estoy a potencial constante, entonces la expresión que estoy usando para la fuerza es que la fuerza eléctrica es más el gradiente de la energía electrostática calculado a potencial constante. Y en este caso, ¿sí? El desplazamiento virtual de mi sistema es el mismo, es D, ¿sí? Entonces calculo la derivada de la energía electrostática respecto de D a potencial constante, con lo cual esto es una constante, y acá me queda, y lo que derivo es 1 sobre D, ¿sí? Mi variable es D, y esto me va a quedar menos un medio de A por epsilon 0 por D cuadrado por delta V cuadrado, ¿sí? Esta es la expresión para la fuerza, que en principio es distinta de la que obtuvimos hace un momento, ¿sí? Pero si ahora yo escribo esto, lo puedo escribir de otra manera, ¿sí? A epsilon 0 sobre D es la capacidad, ¿sí? Y C por delta V es la carga, ¿sí? De manera que C cuadrado sobre delta V cuadrado es Q cuadrado, pero acá tengo una sola C, o sea que tengo que dividir por C, ¿sí? O sea, un medio de C por delta V cuadrado es un medio por Q cuadrado sobre C de, sigue estando acá. Y ahora escribo la capacidad, como sé que es A epsilon 0 sobre D, este D se me va con este D, y finalmente obtengo la misma expresión que había obtenido cuando hice el cálculo de la fuerza, considerando que el capacitor estaba aislado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que yo esperaba, la fuerza entre las capas del capacitor siempre va a ser menos un medio de Q cuadrado por A por epsilon 0, ¿sí? Pero la manera de calcularla es distinta según yo esté a potencial constante o a carga constante. Bien, creo que con esto terminamos la clase de hoy, pero si quieren consultar alguna duda, si quieren que repita alguna parte, sé que esto es medio complicado y enrevesado, así que cuéntenme todas las dudas que tengan. Una pregunta. Cuando Sí. calculas la energía, si tenés el Q constante, usás la expresión anterior, la que usamos para cuando estaba aislado, y si tenés la diferencia de potencial constante, usás esta que está ahora. O sea, de eso depende cuál usás. Sí. Claro, ¿de qué situación tengo? Con esto se termina la guía 2, sí, pueden calcular la guía 2. Les doy un tip para, porque uno de los, este es el problema que hice, que ya lo conté yo, igual háganlo por sus cuentas, pero hay otro problema que es el 17,
que también tienen que usar el principio de los trabajos virtuales, y les voy a dar una ayudita para eso, que también nos va a servir para fijar ideas con respecto a lo que vimos hoy. Un momentito. Bien. En el ejercicio 17, ¿sí?, les piden obtener la fuerza sobre el dieléctrico, ¿sí?, en estos casos que se ve en la figura. Y en estos casos, ¿sí?, lo que tienen es un capacitor, ¿sí?, con una lámina dieléctrica que está solo hasta una distancia X, ¿sí?, y nuevamente los dos casos, a carga constante o a potencial constante, ¿sí? En este caso, para este problema, ¿cuál es el desplazamiento virtual respecto del cual hay que derivar la energía electrostática? Qué pregunta, ¿eh? Nos dejé mudos. L. Bueno, es tibio. L es difícil porque es toda la longitud del capacitor. X, claro, ¿sí? Porque esta configuración va a ir cambiando si yo voy de acuerdo a cuánto meta la lámina dieléctrica acá adentro, ¿sí? Entonces mi desplazamiento virtual va a ser X, en este caso. ¿Sí? No es sencillo esto, ¿sí? La manera de pensarla es la siguiente, ¿sí? En el caso del capacitor simple, ¿sí?, yo tengo mi capacitor cargado con menos Q y Q, o a potencial constante, o conectado a una batería, no importa. Pero si yo hago, o sea, ¿cómo puedo cambiar esta configuración infinitesimalmente? Y bueno, moviendo, ¿sí?, cambiando esta distancia D. Es la única longitud característica de mi problema, ¿sí? En este caso, ¿sí?, si quieren, tengo dos longitudes. En este caso, tengo D, pero también tengo X, porque de acuerdo a cuán metida esté esta lámina dieléctrica dentro del capacitor, la energía va a ser diferente, ¿sí? Y como lo que me están pidiendo no son las fuerzas, si yo quiero calcular las fuerzas entre las capas del capacitor, entre las placas del capacitor, disculpen, sí voy a tener que derivar respecto de D. Pero como me están pidiendo la fuerza sobre el dieléctrico, el desplazamiento virtual es un desplazamiento infinitesimal del dieléctrico adentro o afuera del capacitor. ¿Se entiende? ¿Sí? La diferencia es la fuerza sobre qué me están pidiendo, ¿sí? Al decirme la fuerza sobre qué, entonces ahí yo puedo pensar cuál es el desplazamiento virtual que puede modificar esa fuerza, ¿sí? Este tema parece que es algo que no tiene mucha importancia, pero créanme que es bastante importante, y muchas veces hay cuentas que uno luego ya en su trabajo de físico hace, tomando esto que se llama el principio de los trabajos virtuales. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la clase o pasamos a las consultas?